Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Recordar a los amigos oyentes que Médicos en la Radio llega a ustedes gracias al Centro de Diagnóstico OSABA. Contamos con los servicios de resonancia magnética con cobertura para afiliados de todos los seguros médicos, incluyendo el régimen subsidiado. Agenda tu cita hoy llamando al 829-247-3592. 829-247-3592. OSABA, comprometido con el cuidado de tu salud. También Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la Farmacia de Ignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia de Ignalis, al servicio siempre para tu salud. Hoy tenemos un tema con mucho contenido interesante. Entre ellos vamos a hablar hoy de la mente humana. La mente, que para mí es la traicionera del comportamiento y la acción de todo ser humano. Y con ello, cómo construimos el sufrimiento. Bueno, hemos hablado de ese tema otras veces, pero así, de manera superficial. Y entre los tips vamos a hablar de sentidos y realidad y percepción, problemas perceptivos reactivos, entre ellos los obsesivos, los paranoicos, los fóbicos y una combinación entre ellos, entre lo obsesivo, paranoico y fóbicos. Y vamos a hablar de algunas clínicas de todo tipo de trastornos y dudas patológicas. Dentro de esas dudas patológicas para mí que están los celos patológicos, trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, depresión, ansiedad, ataque de pánico y problemas relacionados con la pareja y la crianza. Maestro Octavio, con ustedes siempre, con ustedes siempre, el doctor Octavio Félix Vidal, terapeuta familiar. Bueno, un excelente maestro tenemos hoy. Buenos días. Yo espero, como siempre, ¿verdad? Como siempre, sí, todos los lunes. Que este tema que parece así complicado lo vayamos viendo de manera muy sencilla, porque sí, se puede llegar a entender. Y cuando llegamos a la conclusión de que parte de nuestro sufrimiento es una creación de nosotros mismos, podemos incluso superar situaciones que nos han afectado por mucho tiempo. A veces creemos que lo que nos pasa viene de fuera, se nos ha impuesto por un castigo. O muchas veces los seres humanos creen también mucho en las condenas, que pudiera parecerse a un castigo, pero el castigo es algo como muy concreto. Pero hay personas que se plantean una condena, que piensan que ellos viven una condena, como por ejemplo, yo nunca seré feliz. Yo nunca voy a tener una mujer buena. O sea, consigo mujeres, pero las que consigo son malas. Nunca voy a conseguir un hombre que me trate bien. Hay mujeres que viven esa condena. Pero eso es, maestro, de la percepción. Desde su percepción. Claro. Y lamentablemente cuando uno tiene una percepción que uno la ha sembrado dentro de uno, cuando uno lleva a concebir una creencia de tal magnitud, uno termina haciendo todo lo que hay que hacer para que tu condena se dé. O sea, esa mujer que dice que tiene esa condena, nunca voy a conseguir un hombre que me trate bien, ella, para confirmar su condena, siempre elige hombres que no son hombres adecuados. Elige hombres violentos, elige hombres alcohólicos, hombres que tienen una adicción, hombres ludópatas, hombres que tienen adicciones al juego, y sobre todo lo que mencionábamos ahorita, el famoso bueyero, ¿no? Ese hombre que le gusta golpear a la mujer. Entonces sale de un bueyero y se mete con otro bueyero.
pero no es la vida que te está mandando los huelleros. Eres tú que lo estás eligiendo. Eres tú que los estás eligiendo para confirmar tu condena. Que se ha creado en su mente, que ella todo el tiempo va a encontrar un hombre que no la valore, que no la quiera, que no la respete. Y siempre busca ese modelo de hombre, o hay un tipo de hombre. Y se da todo también lo inverso. Se da lo inverso. Hay un tipo de hombres, por ejemplo, que les gusta mucho la mujer que es muy coqueta, muy atractiva, la mujer que le gusta exhibir muchas áreas de su cuerpo, la mujer que siempre está muy dispuesta, que no es difícil de conquistar, o en buen dominicano que no es hambrienta. O sea, que es una mujer que no hay que tener mucha lucha para conquistar. Como dice, no hay que dar mucha muela. No hay que dar mucha muela. Entonces, ese hombre después se queja de que las mujeres que él consigue son mujeres que lo engañan. Son pero mujeres la conquistó muy fácil. Y siempre, así fácil la pierde. Y sale de una, así. Y se mete en otra. Y elige ese mismo perfil. Entonces nosotros construimos, decía, hay un aforismo del profesor Nardone que dice que nosotros construimos aquello que luego la mente padece. O sea, lo que padece la mente muchas veces es una construcción nuestra. Y claro está que todo lo que vamos a hablar hoy acá es un punto de vista. O sea que, sí, y una de las cosas que queremos hoy que nuestros oyentes entiendan es que cada ser humano ve las cosas desde su punto de vista, y ese punto de vista muchas veces es el que nos provoca el sufrimiento, el dolor, o el que nos provoca un trastorno de la salud mental. Si yo puedo adoptar otro punto de vista, puedo salir del sufrimiento, puedo salir del dolor, o puedo salir de un hábito que he tenido durante toda la vida porque he elegido otro punto de vista. Ahora, eso no es tan fácil, romper con una manera de ser que hemos tenido toda la vida y adoptar otro punto de vista. Ese es el reto de la terapia breve, estratégica. Empujar a que la gente cambie. O sea, empujar, por ejemplo, que si una persona tiene una pauta o una solución intentada, como la gente que hablan mucho sus problemas personales se los cuentan a todo el mundo. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de inicio para que la persona le tome aversión, que es un término un poquito médico, aversión, odio a esa solución intentada fallida. Cada vez que hablas de tus problemas, en vez de mejorar tus problemas empeoran. Tú hablas de tus problemas creyendo que vas a sentirte mejor, y te sientes mejor al principio, porque la gente te oye, te escucha, te consuela, pero junto con el consuelo, la gente a veces siembra en ti frases y opiniones que te empeoran más. Y hacen acciones que le empeoran más. Exacto. Entonces, cada vez que tú sales a la calle a hablar de tus problemas, a hablar de los problemas que tienes con tu marido, de los problemas que tienes con tus hijos, y se lo comentas a todo el mundo, en vez de eso mejorarte a ti, eso lo que hace es que te empeora. Sí, Carlos, buenos días. Carlos, ¿y tú estás aquí todavía en este programa? Chacho, porque tú no viste el lunes pasado, no, fue por asuntos laborales. Miguel, Carlos llamó por primera vez y dijo, no voy a ir al programa porque tengo un asunto laboral muy pendiente que hacer. Para que es una pero Carlos es del staff de Médicos en la Radio. Lo siguen mucho por ahí por WhatsApp, le escriben muchas cosas. Doctor, sí. Cuando uno lleva los problemas así abiertamente a todo el mundo para que lo sepa, y a veces uno entiende que uno se está desahogando, y a veces no entiende que eso va a ser el boomerang que él no va a querer tener más adelante. Porque tú contar tanto tus problemas, llega un momento de que ahora viene Teodoro a traerme el problema, a decirme lo mismo. Porque a Teodoro como que se le olvida que ya me dijo que ya le estaba pasando por ese proceso. Y te repite, ¿no? Y vuelve y te repite lo mismo. Entonces, llega un momento en que la gente, en vez de brindarte asistencia, lo que hace es que te anda corriendo. Porque trata de no hablar contigo porque sabe que ahí vuelve a repetirme el mismo tema. Porque yo no tengo la capacidad resolutiva para resolverte ese problema.
Pero tú entiendes que contándomela, tú sientes que te libera un peso de encima. Pero ese peso no se te quita, porque con cada persona que tú ves, le cuenta la misma historia. Y eso se vuelve como algo cíclico en alguna persona. Y eso hace que el entorno, hasta la familia, ya empiece a verlo de una manera como que dicen, ¿qué es lo que le pasa? Porque siempre me habla lo mismo. Es que él todavía sigue viviendo en la imaginación eso en su mente. Y cuando tú le cuentas a muchas personas, te va a pasar, voy a usar esta imagen, ¿no? Te va a pasar como esos influencers, muchos influencers médicos que hay hoy en día, que hablan del tema de la nutrición. Que hay uno que te dice que esto es bueno y hay otro que dice que eso es malo. Entonces llega un momento en que la gente se queda paralizada porque no sabe si comer esto es bueno para mi salud o es malo para mi salud. Porque hay uno que con mucha propiedad dice que eso es muy bueno y hay otro que agarra punto por punto y desbarata todo lo que el otro dice. Entonces, cuando yo cuento mis problemas a los demás, voy a encontrar tantas opiniones diferentes que la gente me va a dar, que eso me ayuda a mí a cometer muchos errores. Pero también pasa eso, no solamente los influencers nutricionistas, también pasa entre el cardiólogo y el neurólogo, con la importancia de los lípidos. ¿Usted me entiende? Que se necesita para la capa fosfolípida de las neuronas el colesterol. Por un lado, para los neurólogos es bueno el colesterol, pero para el cardiólogo que cuida su corazón es malo. Por lo tanto, debe siempre existir lo que usted siempre dice, el equilibrio. Ese equilibrio, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos, cómo lo hacemos, y saber siempre que lo que nosotros vemos como un problema, muchas veces es producto simplemente de un punto de vista, de una percepción que tenemos. Porque cada ser humano ve la misma situación de manera diferente. O sea, si dos hombres miran por la misma ventana, como decía un autor, hay uno que mira hacia arriba las estrellas, pero hay otro que mira hacia el lodo. Y es la misma ventana. La del lodo y la del cielo. Exacto. Las estrellas. Hay personas, las personas negativas siempre van a estar mirando todo de manera negativa. Están mirando hacia abajo. Claro, pero hacia el lodo. Una persona optimista normalmente elige mirar hacia arriba. Claro, allá arriba. Y mirar el cielo, las estrellas. Las estrellas, el universo. El sol, la luna. Y el hombre desde la época más primitiva ha mirado al cielo y ha mirado las estrellas y ha descrito las constelaciones. O sea que no es nuestro estado. Imagínate, lo positivo allá arriba son los satélites. Y hoy nos estamos comunicando gracias a los satélites que están allá arriba. Entonces eso es positivo. Y todavía hay mucha gente. El lodo allá abajo es negativo. Claro, hay muchísima gente que no importa los problemas que tiene, decide mirar hacia arriba. Pero hay personas que aún teniendo todo, aún teniendo dinero, aún teniendo buenas casas, buenos carros, siguen mirando hacia el lodo. Y siguen deprimidos y tienen buena pareja y tienen buenos hijos y tienen de todo, pero su percepción está alterada. Maestro, hablemos un poquitito ahí del sentido y la realidad y la percepción. Bueno, nuestro primer encuentro con la realidad es a través de los sentidos, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que sentimos, lo que podemos percibir en términos generales, ¿no? Y eso lo hacemos a través de los sentidos. Sin embargo, nuestros sentidos, nosotros creemos, o muchos filósofos han creído, que es una fuente más o menos segura de información. Sin embargo, cuando uno sabe algo básico de neuroanatomía o de neurociencia, uno sabe que cualquier información que recibimos a través de los sentidos, esa información llega al cerebro y lo que finalmente tú ves o escuchas no es lo que viste o escuchaste, es lo que el cerebro termina interpretando. Como diría... La procesa, lo que ve con los sentidos, ya sea con la vista, ya sea con el oído, a veces hasta con el olfato. Pero en el sentido de aquí, de este tema, la vista y el oído.
¿verdad? Y también el olfato pudiera ser. Por ejemplo, aquí en la región sur, yo recuerdo en la región cuando yo era niño, que había una creencia mágico-religiosa muy difundida con el olfato, que algunas personas, cuando sentían una influencia como maligna, lo que les daba era un olor a chivato. El pobre chivato, el pobre chivo, ¿verdad? Entonces había personas muy crédulas en hechicería y en este tipo de situaciones, que si sentían un olor a chivato, eso le desencadenaba una reacción de miedo, una fobia. Automática, y se cohíbe hasta de hablar. Exactamente. Entonces el simple olor a chivo, para esa persona tiene un contenido mágico religioso, brujería, pero para un comensal, una persona que le encanta comer carne de chivo, ese olor a chivo lo que le puede es activar el deseo de comerse un plato exquisito de chivos bien preparado, esa carne bien preparada, bien aderezada, a mucha gente le gusta que se le quite, como la gente le llama el marisco del chivo, pero bueno, el chivo no es un marisco, pero como que se le quite ese sabor, ese olor a chivo, como dicen ellos, y que el sazón entonces sea el que abunde en el plato. Sea el que abunde en el plato. Y en nuestro país hay mucha gente que les encanta disfrutar el chivo. Sin embargo, hay personas que pueden ese olor interpretarlo de manera diferente, porque precisamente lo que nosotros construimos tiene que ver mucho con nuestra interpretación, con el filtro que usamos, con las lentes con las que nosotros vemos la realidad. Por eso hay algo que a mí me puede dar miedo, pero a otra persona es eso mismo, ese mismo estímulo le produce alegría, o ese mismo estímulo lo ve como una oportunidad, o como el empresario, que la crisis, el empresario la ve como una oportunidad, y la mayoría de los ciudadanos vemos la crisis como una situación difícil para nuestro bolsillo. Pero el empresario creativo, la crisis la usa para él enriquecerse. Maestro, con el sistema reactivo perceptivos. Bueno, todo parte de cómo percibimos, ¿no? De ahí viene la parte de la percepción, y me gustaría como abundar un poquito más en aspectos con los obsesivos, para entender mejor la percepción, para que podamos entender esta parte. Hay un libro de Wells que se llama El País de los Ciegos, un libro bien interesante, es como un cuento, ¿no? Yo lo inicié la lectura, pero y es muy interesante. Me quedé en el camino, muy interesante. Bueno, trata de un hombre que por un fenómeno que ocurre, pudiera ser como un fenómeno sísmico en el área de Sudamérica, este hombre con ese movimiento cae a un lugar que estaba inaccesible para todos, que nadie conocía que ese lugar existía. Entonces Núñez cae ahí, y en ese lugar donde cae, cuando él llega, él descubre que todas las personas que viven en ese lugar eran ciegas. Entonces cuando Núñez llega, dice, bueno, pues me salvé, porque en el país de los ciegos el tuerto es un rey. Entonces a partir de ahí él empieza, o pretende él, convertirse en un líder, y empieza a contarle a los ciegos todas las cosas que hay. Le puede hablar de los colores, que los ciegos sí conocen cosas, conocen el agua, pero tal vez no saben nada de cómo se ve el agua, cómo se observa. Empieza a hablarle del cielo, empieza a hablarle de las estrellas, empieza a hablarle de tantas cosas, que llega un momento en que los ciegos se sienten que este hombre no anda bien de la mente. Observen cómo se va dando el fenómeno de que yo percibo las cosas de una manera y el otro la percibe de otra forma. Entonces esos ciegos tienen un contacto con la realidad, pero la tienen es a partir de otro sentido. Como no tienen el sentido de la vista, desarrollan más otros sentidos, como el sentido del oído, el tacto, el olfato, etcétera. El gusto.
la misma propiocepción, que no se cuenta casi nunca como sentido, pero sí lo es. Entonces, el ciego o los ciegos empiezan a ver en Núñez a una persona que está desquiciada, que está mal de la mente. Está mal de la mente. Y él, en ese proceso de conocer, encuentra que hay una chica ahí que es hermosísima, dentro de las que tienen en el área ya no tienen ojos. Para él todas las gentes no le son atractivas. Sin embargo, dentro de todas estas personas que él ve, él logra hasta enamorarse de la que él consideró la más linda del país de los ciegos. Y ella termina enamorándose de él, terminan enamorándose, pero los sabios del país empiezan a entender como que esta unión no es adecuada, porque es que este hombre está poseído, este hombre está enfermo, este hombre tiene algo que son los ojos, que lo convierten en algo totalmente extraño y diferente a los demás. Y entonces ellos deciden que la solución para curar a este hombre, que él pueda acceder a este grupo social, casarse, tener todos los derechos, es sacarle los ojos. Cosa a la que él en un momento accede, pero después la medita, como somos los humanos. Lo piensa, ¿no? La razona. Lo piensa bien y finalmente él decide escapar del lugar. O sea, cada persona va a ver la vida y va a ver lo que le pasa en función de su percepción. Y esa percepción tiene mucho que ver con nuestros sentidos, pero también tiene que ver en la otra parte que mencionábamos ahorita, que es cómo yo interpreto lo que veo, o cómo yo interpreto lo que me pasa. O como decía Epícteto, no son los hechos los que atormentan a los hombres. Lo que atormenta a los hombres es lo que interpretamos de lo que nos ha pasado. Por eso, una separación amorosa, un hombre la puede ver como lo peor que le puede pasar, o una mujer. Hay mujeres que después que un hombre la abandona, han decidido no volver a casarse jamás, porque el único hombre que para ella era merecedor de su amor era ese hombre. Sin embargo, ese hombre se fue, ese hombre la abandonó, ese hombre se fue con otra mujer, ese hombre la hirió, la dañó, pero ella sigue siendo leal a ese hombre. O sea, cada persona ve la realidad desde su punto de vista, pero hay otras personas que cuando ocurre una separación amorosa, claro, nos duele a todos, pero llega un momento que uno puede decir, mira, lo que me ha pasado es lo mejor que me podía pasar, porque esta persona me engañaba o esta persona me hacía daño, y la simple separación no fue nada más ni nada menos que el punto donde yo pude darme cuenta de lo que pasaba, o yo pude tener el valor de tomar una decisión y aceptar una realidad que ni siquiera la puse yo no fui quien me separé. Esa persona se fue, me dejó, pero yo terminé aceptando esa realidad. De ahí que no sufrimos por lo que nos pasa, sufrimos por lo que interpretamos, sufrimos por la percepción que tenemos, sufrimos por nuestras creencias, sufrimos por la forma en que percibimos la realidad. Y esa es una de las grandes problemáticas, cuando uno percibe una realidad, doctor, y el mundo ve otra. Es una de las grandes disyuntivas, pero eso lo vamos a ampliar cuando retornemos a la pausa en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM. Maestro, terminamos el tip de la percepción, ¿verdad? Sí. Dicen dicho que hay que ver con el cristal con que tú miras las cosas. Claro, y también Ortega y Gasset decía que no existe una sola realidad. Existen tantas realidades como puntos de vista puedan haber. O sea, una misma realidad yo la debo ver desde diferentes ángulos. Lo que ocurre es que la gente que normalmente termina teniendo un trastorno de su salud mental son personas que tienen un punto de vista muy rígido de la realidad. Son personas que creen algo y de esa creencia es difícil sacarlo. Nadie lo saca. Son obcecados ahí. Se hacen irracional. Se hacen irracional. Se fijan ahí.
Ahí se fija. Y de ahí nadie le hace cambiar. Entonces Y es un grave error que tiene el ser humano. Y podemos ir así, llegando a algunas conclusiones, que las personas que con más facilidad pierden la salud mental son esa gente que tienen sistemas perceptivos muy rígidos, que son muy rígidos, como la gente que es muy obsesiva. Entonces, la gente que puede afrontar más fácil la realidad es la gente que es flexible. Una gente que es flexible es una persona que no importa lo que le ocurra, inmediatamente empieza en su mente a buscarle algún aspecto positivo a lo que le ha ocurrido. Y si me pasa algo y si me quedé a pie y no tengo vehículo, el tipo dice, bueno, pues yo voy a tomar el motoconcho. Y si no tengo para pagar el motoconcho, pues me voy a ir a pie al trabajo. Pero hay jóvenes, ahora mismo hay chicos en sus casas que le dicen a los papás que si no le compran una pasola o le compran un motor, ellos no van a ir al colegio o no van a ir a la escuela. Y hay otros que exigen un carro o que exigen un vehículo. Entonces cada persona termina creando un trastorno que de alguna forma ha ayudado a construirlo. Y claro, estamos hablando de aspectos un poquito construccionistas o constructivistas. No estamos ahora abordando algunos aspectos que tienen que ver con la biología que sí también influyen en la salud mental. Sí. Porque hay aspectos que sí que vienen marcados por nuestra biología. ¿Cierto? Y una de esas grandes problemáticas es cuando esos hijos le exigen a los papás, mira papi, si tú a mí no me compras el carro o una pasola, yo no voy para la universidad. Pero el error está en los padres que acceden a comprarse. Hoy tengo que pagarte la universidad y también tengo que acomodarte. Eso es imposible, porque lo que hay que llevar al hijo para que vea cómo estudiantes que vienen de otras localidades vienen pagando su pasaje o pidiendo bola. Y a ti yo tengo que complacerte para que tú seas profesional, para que tú vivas de eso, porque no soy yo que voy a vivir de eso. Es para que tú vivas de eso. Entonces, a lo que hay que enseñar que no es para tú mantenerme a mí, que yo te pago una universidad, no es para mí, es para que tu subsistencia propia, para que tú vivas de eso y dejes de depender de lo mío. A veces, no, si no voy para la escuela, tú no vas para la escuela, ese problema es tuyo. ¿Y quién le va a pasar factura a la sociedad mañana? Es a ti. Cuando te cases y tengas hijos, ¿de qué tú vas a solventar a tu familia? Entonces, a los hijos cuando se mandan a estudiar, no se complacen, porque ellos entienden que es a mí que tú me estás haciendo un favor. Yo estoy estudiando para complacer a papi, o para complacerme a mí, yo tengo de qué vivir. A ti es que te corresponde forjar tu futuro. Y es un gran error que cometen muchos padres. Maestro, con el sistema reactivo perceptivo, en cuanto a lo que es la obsesión de un ser humano con algo. Ahí desde la terapia breve estratégica se describen varios sistemas perceptivos reactivos. Uno de ellos es el obsesivo. Un sistema obsesivo es un sistema, o digámoslo así, es como una manera de mirar la realidad, es un lente que mira la realidad, es un lente muy rígido y que está muy basado en el control. Las personas que son muy obsesivas tratan de tenerlo todo muy controlado, tratan de tener todo no en la incertidumbre. A la persona que es muy obsesiva no le gusta la incertidumbre como tal. En las personas que son... Para sentirse bien tiene que tener el control de todo. Tener todo como todo muy controlado. Todo bajo control. Muy controlado. Desde la pareja, los hijos, el hogar, todo. La economía. Todo. Todo, o sea, y ese exceso de control, como menciona el profesor Nardone, lleva a la gente a perder el control. Cuando yo tengo un exceso de control, yo termino perdiendo el control. Y más dentro de ello, si ya sea la pareja no se deja controlar, o ya sean los hijos que tampoco se dejan controlar en ninguna de las partes que mencionamos, esa persona termina enferma, termina con ansiedad, ¿verdad? Oh, claro. O depresión. Y incluso aunque los hijos, aunque el hijo o la pareja acepten parte de tu control, porque quien vive con cuando un hijo es obsesivo, cuando un hijo es hijo de una mamá muy controladora, ese hijo no tiene de otra que deja controlarse. Es que esa mamá controla todo, controla la comida, controla la ropa, controla el dinero,
está controlando todo. Controla hasta los detergentes con que se va a lavar. Y las decisiones del hijo. Si el hijo se busca a la novia, pero si el hijo se atreve a buscársela sin tener la anuencia de ella, el hijo después vive un infierno después de encontrar la novia. Y comienza a buscarle pero a la novia. Todos los defectos, todos los peros. O sea, es un sistema, es una manera de percibir la realidad y de reaccionar ante la realidad. Entonces, como hoy también queremos darle algunos tips clínicos, no muy profundos. Para que se cuiden en esa parte. Para que se cuiden. Por ejemplo, la gente que es muy obsesiva puede caer, por ejemplo, en el trastorno obsesivo compulsivo, que es lo que ayuda a que creamos un trastorno obsesivo compulsivo. Tiene mucho que ver con la duda, que es esa duda de que, por ejemplo, el chico que conectó el celular de noche y que quiere ver, tiene la duda de si yo desconecté o no el celular. Él se puede levantar varias veces para confirmar si desconectó el celular. Y él sabe que lo desconectó, pero de nuevo al poco tiempo tiene que volverse a levantar para desconectar y saber si lo ha hecho. Y eso mismo lo puede hacer 8 o 10 veces. Hay personas adultas, por ejemplo, que le llega la duda de si han cerrado la puerta del frente o la puerta del patio. Es el paranoico. No, sí, trastorno obsesivo compulsivo que cae dentro de lo obsesivo. Sí, dentro de lo obsesivo. Y luego pueden entrar también los paranoicos. Bueno, pero aquí es una duda que es la que alimenta digámoslo así, el sistema obsesivo del obsesivo compulsivo. Que el obsesivo compulsivo tiene tengo la duda, por ejemplo, que es muy común, la gente que vienen acá a la cabina y dejaron su vehículo allí parado y de repente te llega la duda. Y yo cerré, la puerta bien, le puse seguro. Se me quedaría el cristal debajo. Exacto, esa es la duda, esa es la obsesión, ese pensamiento que se me puede repetir mucho. Ahora, la compulsión sería la acción. La compulsión sería que yo baje y pida permiso a mis compañeros, bajo y verifique, tengo la duda de que dejé el vehículo abierto y hay muchos ladrones en la zona. Entonces voy y chequeo y me doy cuenta que sí, que estaba cerrado. Bueno, hasta ahí, tal vez una sola vez no es ningún problema. Pero si después de haberlo constatado que estaba cerrado, yo llego a lo absurdo de que tengo que ir 5 o 6 veces más porque la duda me sigue asaltando, eso ya es un trastorno obsesivo compulsivo. O el TOC, como mucha gente lo conoce, que hasta películas han hecho. Se manifiesta también con algunos TOC relacionados con la limpieza, como la gente que tiene una obsesión con la limpieza, obsesión con infectarse, como pasaba en la época del COVID, que la gente se lavaba las manos múltiples veces, pero las mismas autoridades fueron los que le crearon ese TOC así colectivo a los ciudadanos del mundo, porque no fue aquí nada más, porque habían rituales, que es algo que hay en el TOC. En el TOC hay rituales. Habían rituales al principio de lavar todo, lavar la fruta, lavar los víveres, lavar esto, lavar las latas de lo que te llegaba, todos los alimentos había que desinfectarlos afuera, lavar los zapatos al llegar había que dejarlos afuera, como hacen algunas culturas. Y el lavado de manos era frecuente, y también el uso de la mascarilla, frecuente. Entonces, mucha gente llegó a interiorizar esos hábitos y hay personas que tal vez han seguido con algunos de esos hábitos en el área de la limpieza. O algunas personas que pueden seguir utilizando la mascarilla por el temor, pero ya en este caso es prácticamente, ya no es un acto preventivo, es más que todo ya un ritual que se ha quedado ahí, porque la compulsión se convierte en un ritual, en el que tiene un trastorno obsesivo compulsivo hace un ritual, y hay rituales que son mentales, y aquí es más o mágicos religiosos, como una persona que puede decir, bueno, para que las cosas me salgan bien, yo tengo que darle al pie, pisar el piso 20 veces, o yo tengo que picar el ojo tantas veces,
o si yo no hago, no me presigno varias veces, le puede pasar algo malo a un familiar. O sea, y aquí viene el sistema obsesivo, el obsesivo, que aquí sería el sistema perceptivo reactivo sería obsesivo compulsivo, porque no solamente es un pensamiento, una duda que me asalta, sino una práctica que hago. Y mucha gente sufre de esto, hay personas que lo tienen y funcionan bien, hay gente que tienen su TOC y funcionan más o menos bien, pero hay personas que el TOC, y especialmente los TOC que tienen que ver con lo mental, se le convierte en una tortura, o a veces tienen una duda que también es una duda patológica que se le genera, como el hombre que puede decir, cuidado si yo soy homosexual, cuidado si a mí me gustan los hombres, o una mujer puede sentir este pensamiento, y es obsesivo el pensamiento, cuando el pensamiento entonces se repite, y llega un momento que el pensamiento la persona no lo puede controlar. Sí, entonces, doctor, en los pacientes que tienen esa obsesión compulsiva, una gran parte logra insertarse en la sociedad, pero hay otras que se quedan aislados, porque, por ejemplo, hay una de ellos que tiene problemas a que otra gente lo toque, o estar cerca de personas, o como usted mencionaba, son muy estrictos con la limpieza, y usted entra en un grupo que hay que muchas instituciones no encajan, y hasta para estudiar se les dificulta a esos niños. Desde la niñez, y ellos empiezan a dar manifestaciones clínicas, que aunque hoy en día le dicen que son niños de cristal, niños, le han buscado 20,000 nombres, pero desde que empiezan en su infancia, y ellos empiezan a dar manifestaciones de su trastorno, y hay veces que los papás no lo perciben, y lo que hacen es que lo acorralan al niño, y eso es muy común que se ve hoy en día. Y porque muchas veces al no conocer cómo funciona la enfermedad trastorno, o el trastorno, exacto, los padres nos manejamos mal, y muchas veces lo que hacemos los padres para solucionar el problema empeora más el problema, son soluciones fallidas. Hay padres que cuando un hijo tiene un trastorno casi siempre acuden al castigo, si tú sigues haciendo esto te voy a pegar, y le pegan. Y hay otros padres que acuden mucho a los premios, que son por eso son dos estrategias de crianza que no son muy adecuadas, ni el castigo ni los premios. A veces los padres tratan de que un hijo deje de hacer algo, una conducta que entienden que no es correcta, sobre la base de un premio que le damos al niño, o le compramos algo, o le regalamos un dinero, o le prometemos llevarlo a algo, pero el niño está teniendo una dificultad que necesita asistencia profesional. Bien, entonces estamos ya en los fóbicos. Vamos a los fóbicos entonces, maestro. Ese es un trastorno bien patológico, los fóbicos. Lo fóbico está relacionado con el miedo. Y entonces hay personas, digamos así, que frente a cualquier situación que le pase, el lente que la gente se pone es el del fóbico, es el del miedo, es que todo me da miedo, es que cualquier situación me causa temor. Y es un temor que llega a ser un temor que yo no puedo controlar. Y a veces el fóbico también tiene una parte obsesiva, que es, por ejemplo, una combinación que se da en la gente que tiene ataques de pánico. Normalmente una persona que tiene ataques de pánico tiene una parte fóbica, por ejemplo, tiene miedo a morir, tiene miedo a la muerte, un miedo irracional. Es ese miedo de la persona que cree que va a morir, porque cuando siente las taquicardias dice, en cualquier momento me va a dar un infarto, en cualquier momento yo voy a quedarme en esta sensación tan desagradable, me voy a quedar. Entonces acuden a la urgencia médica, pero hay además ese miedo a morir, le crea otro miedo a los padres, generalmente a los padres, un miedo que es casi indescriptible, ¿no? Que es ese miedo a que voy a dejar a mis hijos huérfanos. Ese miedo es otro miedo que se le agrega al que voy a morir. O sea, tengo miedo a morir, ese es un miedo mío, yo voy a morir. Pero si me muero, voy a dejar a mi niña huérfana,
o voy a dejar a mi niño huérfano, o si es una mujer, voy a dejar a mi esposo viudo, o el hombre, voy a dejar en el desamparo a mi familia, voy a dejar en desamparo a mi madre, que yo soy el sostén de ella. Entonces se crea un bucle en donde el miedo se está alimentando de más miedo. O sea, tengo miedo primero a morir, pero después tengo miedo a dejar a mis hijos huérfanos. Y se va alimentando y alimentando el miedo, y eso entonces aumenta más los síntomas, más taquicardia, más sudoración, más sensación de ahogo, más síntomas, porque los síntomas pueden ser múltiples. Hay algunos panicantes que hacen síntomas gastrointestinales, hay panicantes que hacen cefalea, hay otros panicantes que hacen mareos, y hay panicantes incluso que hasta se desmayan. O sea, son muchos los síntomas que le dan al panicante y vienen del miedo. Hacen un síndrome vagal. Se desconectan. Se desconectan, exacto. Y todo eso lo hace increíble, ¿no? Uno creer que eso lo ha hecho, lo ha construido la propia persona. Maestro, y nos damos cuenta, perdón. Pero también pasa que se hacen automaltrato. ¿Qué se le puede decir ahí? Que se automutilan ellos mismos. Se autolesionan. Sí, exactamente. Pero las autolesiones están más como en otra categoría. Okay. En otra categoría. Pero confirmamos que es producto de la mente, por ejemplo, ese desmayo, porque esa persona hace un periplo, va por diferentes especialistas. Y de seguro que lo van a llevar a un internista o a un neurólogo. Por cada sintomatología va a un especialista diferente. Si siente una sensación en el estómago, iría al gastro. Luego una cefalea, va con el neurólogo. Exacto. Un mareo, o tuvo el síncope, el desmayo, o el síndrome vagal, va al neurólogo. Si hace taquicardia, va con el cardiólogo. Que van mucho con mucha frecuencia al cardiólogo, y normalmente es ese mismo efecto psicosomático pudiera llevar a que en algún momento esa persona se le aumenten los niveles tensionales. Sería parte también de la misma sintomatología. Hasta fiebre de manera intermitente también pueden hacer, temperatura alta. Y habría entonces en cada caso, por ejemplo, cuando el médico, el especialista, hace sus estudios y ve que no hay una evidencia de que hay un problema físico, y todos los resultados, todos los resultados tanto de laboratorio como de imagen normales. Bien. Entonces hay que hacer un referimiento para que esto se le trabaje su ataque de pánico. Y el infierno que vive esa persona es enorme, porque tiene mucho miedo, está sintiendo síntomas, y la solución médica que recibe no le resuelve el problema, y entonces la persona empieza progresivamente a evitar como una solución a mi problema, trato de no ir a trabajar, consigo una licencia médica, trato de no ir a actividades de la iglesia, no voy a las prácticas del club. Si es deportista, hay personas que abandonan sus actividades principales. Hay personas que por un ataque de pánico dejan de practicar el deporte profesionalmente, o dejan de ir a practicar su música, o músicos profesionales que tienen que abandonar su carrera, o personas que no pueden hablar en público porque cada vez que lo hacen le da una ansiedad terrible, y le da también síntomas de ataque de pánico. O sea, estamos hablando de algo que la mente va construyendo, pero que también te va limitando. No, y eso es algo muy normal. Pero vamos a una pausa y retornamos a este programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Saludo allá en Villa Central al maestro en peluquería del corte, Andín Manhattan Vargas, o Andín Vargas. También allá en San Juan, en la oficina de Idopril, al doctor Julián Lebrón, que siempre nos sigue, y en ASO a la doctora Tamara Batista. Un saludo para ustedes de Médicos en la Radio, y gracias por escucharnos siempre y mantenernos en sintonía con Médicos en la Radio, y sobre todo los lunes, que es el día que más me reportan audiencia. Y que me disculpen los demás compañeros, sí, los setup de los martes, los miércoles, jueves y viernes, pero
nos siguen mucho los días jueves. Que a los radioescuchas que nos son, llamen para son, que participen. porque son temas de terapia familiar que la familia está envuelta en el día a día, todos los días, de la 24/7, como dice. Dar el contacto, Teodoro, para que participen los radioescuchas. Si quieren participar, pueden llamar al 809-524-4907. 809-524-4907. Líneas abiertas. Ahí está Miguel Pérez, el control, el mayimbe de aquí de esta cabina. Porque el que dice sí y el que dice no. Él dice cuándo cortar y cuándo no. Y cuándo seguir. Maestro, entonces, estamos hablando de las condiciones clínicas patológicas que pueden llevar a la persona obsesiva con el sistema obsesivo compulsivo, ¿verdad? O sea, a la persona con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, usted no me mencionaba ahí la esquizofrenia, el esquizofrénico. Bueno, la manera en que vemos la realidad podemos irla construyendo progresivamente, ¿no? Podemos ir construyendo un sistema perceptivo que contribuya a que la persona en un momento dado desarrolle una esquizofrenia. Si bien es cierto que se ha especulado mucho con respecto a factores biológicos en la esquizofrenia, que todavía no son del todo concluyentes, porque hay muchas teorías bioquímicas y de los neurotransmisores con respecto a la esquizofrenia. También hay teorías, y una de las más interesantes es la de Bateson sobre el doble vínculo, que en las personas esquizofrénicas casi siempre ha habido unos modelos de comunicacionales en el sistema familiar, en donde hay una comunicación ambivalente, en donde al niño desde pequeño le vamos diciendo en un nivel o en un canal de comunicación le estamos diciendo una cosa, y en otro canal de comunicación le decimos otra cosa, como la mamá que le puede decir al niño con las palabras yo te amo, yo te quiero, pero con su actuación el niño entiende que hay un rechazo, y entonces el niño no sabe al final si mamá me ama o si mamá me quiere. Entonces también las personas que van desarrollando sistemas perceptivos que son paranoicos, que siempre creen que los demás conspiran contra ellos o que los demás son sus enemigos, pudiera todo esto contribuir a que la persona pueda debutar con algún trastorno en su salud mental. La esquizofrenia como tal tiene, y la mayoría de las evidencias científicas así lo señalan, tiene una base muy, muy biológica. Pero en la terapia nos ayudamos mucho para ir modificando esos sistemas perceptivos reactivos, porque hay técnicas para trabajar cada sistema de esto, y podemos ayudar a la gente a que aprenda a lidiar con ese sistema paranoico, que la esquizofrenia de tipo paranoide es una de las más difíciles de trabajar, y siempre la psiquiatría debe ir de la mano de la terapia, y la terapia debe ir de la mano de la psiquiatría. Y son dos que andan siempre de la mano, pero el tiempo no nos ayuda. El tiempo es un tirano, maestro, ¿no? Maestro, para concluir este tema, ¿está relacionado este problema con la relación de pareja y la crianza de la persona? Claro, porque por ejemplo, un hombre que tenga un sistema perceptivo paranoico, que duda de todo el mundo, termina siendo un celoso, muy celoso, hasta celoso patológico. Un papá muy controlador termina siendo muy obsesivo, termina siendo un papá muy autoritario, muy rígido. O sea, la manera en que vemos la vida influye mucho en nuestras relaciones, y claro está, estos sistemas perceptivos reactivos no significan que la gente tenga necesariamente una patología, porque de manera normal todos tenemos. Por ejemplo, la gente que es así como yo tengo mi poquito de obsesivo, y creo que ustedes dos también, porque somos personas que nos gusta trabajar y que nos gusta ser cumplidores y que nos gusta venir a la hora al programa. O sea que no es patológico cuando exageramos los rasgos, ¿no? Bien, ya. El tema está interesante. Exacto. O estuvo muy interesante. Recordar a los amigos oyentes que este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias al Centro de Diagnóstico Saba. Contamos con los servicios de resonancia magnética con cobertura para afiliados
para todos los seguros médicos, incluyendo el régimen subsidiado. Agenda tu cita hoy llamando al 829-247-3592. Osaba, comprometido con el cuidado de tu salud. También Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Felividar y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.